Pues bien, buenos días a todos y esta mañana seguimos en nuestra serie de mensajes que tiene este título, la pirámide de la sabiduría. Y mencioné en las semanas pasadas que esta serie de mensajes es diferente porque es temático. El tema principal ha sido inspirado por este libro que lleva el mismo título. Es un libro por Brett McCracken, que es analista profesional de cine y de cultura, autor de varios libros y artículos. Y este libro me ha hecho mucho pensar en cómo ser seguidor de Jesús en este mundo moderno. Como se puede ver en el título, cómo alimentar tu alma en un mundo moderno. Y en particular con los desafíos únicos que encontramos en este mundo del siglo XXI. ¿Os acordáis que nos centramos en tres desafíos particulares? Primero era información ilimitada. Segundo, novedad constante. Y tercero, un egocentrismo, autoenfoque que también lleva a otros problemas. Y hemos mencionado en la vida moderna, propuse que estas tres características de la vida moderna son responsables en gran parte por el crecimiento alarmante de ansiedad, de déficit de atención y de soledad, cosas que realmente marcan nuestra generación de una manera considerable. Entonces, ¿cuál es la solución? Y lo que propone el libro que he estado leyendo es que la dieta espiritual de hoy en día está mal. Nuestro mundo moderno, con tanta información, tanta novedad y tanto egocentrismo, nos está enfermando. Y la solución que propone es volver a alimentarnos de fuentes saludables, que nos llevará a una vida de verdadera sabiduría. Como podemos ver en esta representación gráfica, esta pirámide de la sabiduría, hay algunas fuentes que son necesarias para llevar una vida de sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría dentro de la fe cristiana? Pues aquí tenemos una definición que estamos usando. La sabiduría es el discernimiento y la capacidad de tomar buenas decisiones en la vida que nos hacen florecer en el mundo que Dios ha creado. Y eso es algo que creo que todo el mundo va a decir que sí, todo creyente, ¿no? Queremos florecer en este mundo. Por eso necesitamos llenar nuestra vida espiritual de fuentes saludables y tener una dieta espiritual equilibrada. Entonces, cada semana durante esta serie estamos profundizando un elemento de esta pirámide de sabiduría. En las últimas semanas hablamos de los fundamentos, la Biblia en primer lugar, y la semana pasada la iglesia. Y hoy nos toca el tercer elemento que se ve ahí, la naturaleza. Creo que son pinos de tipo más norteamericano, pero bueno, tenemos pinos también en Cumbre Verde, en Llano de la Perdiz. Creo que también, no sé si eso es una cabra montesa, yo creo que es otra criatura. Pero bueno, la idea es, la naturaleza debe ser parte de nuestra dieta espiritual para llevarnos a una vida de sabiduría. Entonces, para empezar, quiero leer dos textos claves sobre la naturaleza. Primero, Salmos 19. Salmos 19, los primeros 4 versículos. Y dice así, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, peninsular. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz
perceptible por toda la tierra, resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y tengo otro texto aquí de Romanos capítulo 1 y versículo 20, que dice así, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pues oramos. Padre, gracias te damos por un día más de vida, un día más de estar con este gran privilegio que tenemos de estar juntos como tu cuerpo y, Señor, también un día más de reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, pedimos que esta palabra sea palabra tuya, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestras vidas, que no sea solamente algo intelectual, pero también algo que llegue a nuestro corazón, Señor, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que la mayoría de vosotros ya habéis oído algo de mi propio camino espiritual. A lo mejor podéis recordar que cuando yo de niño, bueno, de joven, siempre me gustaba mucho la matemática, la ciencia, y por eso pues elegí una carrera en ingeniería. Pero cuando llegué al último año de la universidad, pues pasé por una lucha, realmente una lucha de fe, y era relacionado precisamente con cómo combinar eso de la ciencia y la fe. Y creo que la raíz de esta lucha fue una clase, una asignatura que tuve, y con un profesor en particular. Era un biólogo ateo, y su meta, y él nos dijo esto honestamente y sinceramente en el primer día de clase, que su meta era convencernos de que no hay un Dios. Era su meta en la clase, y pasó 4 meses tratando de convencer a sus estudiantes de que por lo menos la fe y la ciencia eran incompatibles. Y eso generó muchas preguntas y muchas dudas en mi mente. Pero al final, te digo una cosa, estoy agradecido. Estoy agradecido por ese profesor y por los 4 meses de lucha. Porque yo al final salí del otro lado de este tiempo más fuerte en mi fe, y con una idea también mucho más clara de lo que es realmente la ciencia y lo que es la fe. Y esta mañana estamos hablando del papel de la naturaleza en la adquisición de la sabiduría, y quiero comenzar con una afirmación que, en primer lugar, la ciencia y la fe no están en guerra. De hecho, se complementan entre sí. Lo que estaba en guerra, y eso llegó a ser muy claro en mi vida, era el ateísmo de mi profesor y la fe cristiana. Eso sí, estaban en guerra. Eran filosofías que competían entre sí. Y lo que tenía que... Bueno, todavía no estamos en estas diapositivas. Luego te digo cuándo. Pero lo que tenía que aprender era distinguir entre realmente lo que era el ateísmo, lo que estaba intentando enseñarnos de su filosofía, que tiene otro nombre, que es naturalismo, que no hay nada más que el mundo natural, y distinguir entre eso y la ciencia, su ciencia, porque era buen científico. Él sabía su campo, tenía dominio. Ahora, en el mundo de filosofía, yo tenía diferencias con él. Y tampoco tenía un título en teología o filosofía, aunque eso es lo que a él le gustaba enseñar. Pero en su mente,
eran la misma cosa. En realidad, todo lo que él creía con respecto a Dios o la no existencia de un Dios y el sentido de la vida o no sentido de la vida, no provenía de la ciencia. Era su religión. Y eso me quedó muy claro. Así que, bueno, acabamos de leer algunos versículos del Salmo 19. Y una de las cosas que me encanta del Salmo 19 es que deja muy claro que Dios nos ha dado dos libros sagrados de revelación. Ahora tú me dices, espera, eso suena muy peligroso, Aarón. Dos libros, yo pensaba que solo creíamos en la Biblia. ¿Existe otro libro sagrado? ¿Te has hecho mormón? No me he hecho mormón. Lo que estoy hablando es el concepto bíblico de que sí hay dos libros, entre comillas, sagrados. El libro de la Biblia, por supuesto, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero también Dios nos ha dado el libro de la naturaleza, la creación de Dios. Y eso es precisamente lo que se comunica en Salmo 19. Es interesante porque yo solo he leído los primeros 4 versículos, pero el Salmo 19 tiene 2 partes y la primera parte es versículos 1 a 6, habla de la naturaleza, como Dios se revela a través de su creación. Y luego la segunda parte del Salmo 19, que puedes leer en casa, habla de la palabra de Dios, la ley de Dios, el mandato del Señor, los preceptos del Señor. Y todo eso está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que quiero que entendamos en esta mañana es que ambos son, por decirlo de cierta manera, libros, regalos de Dios, la Biblia y la naturaleza. Y estos dos libros no compiten, se complementan. De hecho, es interesante porque la Biblia, la palabra de Dios, presenta el conocimiento de la naturaleza como un tipo de prerequisito del conocimiento salvador. Eso es lo que dice en el segundo texto bíblico que hemos leído en Romanos 1, versículo 20, porque dice que desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Eso es la naturaleza, es la creación. De modo que nadie tiene excusa. Pero obviamente eso no es suficiente. Necesitamos el otro libro, otra revelación de Dios para llevarnos a un conocimiento del Evangelio. Pero bueno, todo eso puede ser muy interesante, pero ¿cómo está todo eso relacionado con la sabiduría, que es nuestro tema principal? Porque eso es el objetivo, ¿no?, de esta serie de mensajes, que necesitamos tener esta dieta equilibrada para llevar una vida de sabiduría. Pero ¿cómo es que nuestra conexión con el mundo natural proporciona una alternativa a este mundo inundado de información, de novedad y de egoísmo? Y no es muy obvio al principio, porque a primera vista parece ser que la naturaleza es solo una fuente más de información. Y ahora llegamos a la siguiente diapositiva. Que la naturaleza es solo una fuente más de información. Y eso es cierto. De hecho, la naturaleza está totalmente llena de información. Tanta información que yo quiero decir una cosa, por muy educados que seamos, por muy avanzados que seamos, nunca vamos a llegar al fondo de la información en la naturaleza como seres humanos.
Es curioso porque tú lees científicos de hace 3 siglos y ellos decían, mira, casi llegamos al fin de nuestro conocimiento de la naturaleza. En un par de años vamos a saber todo. Hace 3 siglos no sabían nada. Hace 2 siglos decían la misma cosa. Hace 1 siglo la misma cosa. Hoy en día los científicos dicen la misma cosa. Algunos. Casi llegamos al fin del conocimiento. ¿Qué va? Cada vez hay más y más y más. Mira, bueno, voy a mostraros. Este es un disco duro que compré hace 2 semanas. La última vez es que no pude encontrar el antiguo que tenía. La última vez que compré uno de esos fue hace 10 años y tenía una capacidad máxima de 100 megabytes, perdón. Y me costó 200 euros. Eso fue hace 10 años. Este disco duro, que es menos de, no sé, es 1/10 del tamaño, y costó la tercera parte del precio, contiene 10 veces más capacidad. Terabyte se llama, creo. ¿Terabyte se pronuncia? Es increíble. En 10 años, cómo va a cambiar la cosa. 1/10 del tamaño, 1/3 del precio y 10 veces más capacidad. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se compara este disco duro de 1 terabyte con el ADN humano? Mira, 2 titulares que ha sacado de internet. ¿Sabes cuánta información contiene el ADN humano? Según los eruditos, 1 gramo de ADN, 1 gramo, puede almacenar hasta 215 millones de gigabytes. O eso es decir, de estos, 215,000 de estos. 1 gramo de ADN. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el ADN, que es el componente básico de la vida, es posiblemente el medio con mayor contenido de información del universo. Sin embargo, un ateo diría que toda esta información se desarrolló mediante el azar, un proceso de azar. No sé si habéis oído del proyecto de Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo de identificar y secuenciar todos los genes del genoma humano. El proyecto, dotado de 3,000 millones de dólares, eso es mucho dinero, me gustaría tener solo la 10ª parte, empezó en 1990, fundado por los Departamentos de Energía y Salud de Estados Unidos, bajo la dirección del doctor médico y profesor e investigador que tiene el nombre Francis Collins. Y en el año 2003 se terminó la secuencia del genoma humano 2 años antes del tiempo previsto. Eso nunca ocurre en la vida del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que ningún otro gobierno tampoco. Y fue bajo la dirección de este hombre, Francis Collins, y después de su jubilación, él escribió un libro que tenemos aquí en 2 títulos, uno en español y otro en inglés. No sé si habéis oído de este libro. Se llama ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. En inglés, The Language of God. Hermanos, esto no debe sorprendernos. Francis Collins, máxima autoridad sobre el ADN en este mundo, reconoce que hay 2 libros
la naturaleza y la Biblia y que los dos tienen el mismo autor. Así que la información de la naturaleza es asombrosa, pero vuelvo a la pregunta, entonces si hay tanta información en la naturaleza, ¿cómo nos ayuda si ya estamos abrumados de la información en este mundo moderno? ¿Y qué pasa con la segunda característica de nuestro tiempo moderno, la novedad constante? Es que el libro de la naturaleza nos ayuda a reducir nuestro deseo para cosas nuevas. En realidad, yo diría que no, la naturaleza está también llena de cosas nuevas. ¿Cómo que puedo decir eso? Bueno, si piensas bien, los que aman la naturaleza, es una de las cosas que más amamos de este mundo, que cuando nos tomamos el tiempo para mirar de cerca a la creación de Dios con cuidado, ¿qué pasa? Siempre descubrimos algo nuevo. No sé si has tenido esa experiencia alguna vez. Algo tal vez muy común, muy cotidiano en la vida, y estás ahí mirando de cerca y parece que es otra cosa, algo nuevo. Tal vez es no sé, un bicho de la casa, un insecto, por ejemplo, o una flor. Anoche nos dio el ejemplo Josué en la reunión de jóvenes de una flor, tipo de flor que hemos visto 1000 veces. Esto es el insecto más común de nuestras casas, que batallamos cada verano. ¿Cómo se llama? Una mosca. ¿Y esta flor cuál sería? Eso. Son cosas que vemos todo el rato. Lo tomamos por sentado. Pero esta vez miramos un poquito más de cerca, de repente decimos, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble es la naturaleza! A mí me pasa todo el rato. Es una de las maravillosas bendiciones de la creación de Dios, que hay novedad constante si tan solo nos tomamos el tiempo de verla. De hecho, esto me ha pasado a mí recientemente, gracias a mi amigo Román, que está ahí detrás, que estoy descubriendo un nuevo mundo que está por debajo de nuestros pies. Se llama espeleología. Nunca supe que existía realmente. Esto es una foto que tomó Román. Soy yo en medio, ahí en verde, ahí. Esa es una cueva en Antequera. Y son lugares que yo he pasado por esos lugares 1000 veces. Bueno, 1000 veces tal vez no, pero cientos de veces, una docena de veces, y no tenía ni idea que yo estaba caminando por encima de esas cosas. Entonces, volvemos a la pregunta, Aarón, lo que me estás diciendo es que si pasamos más tiempo en la naturaleza, estaremos expuestos a más información y más novedad. ¿Cómo nos va a ayudar? ¿No son esos los problemas que estamos intentando reducir o tratar en nuestra vida para adquirir sabiduría? Pero aquí hay una diferencia importante, hermanos. La información y la novedad que obtenemos de la naturaleza es del tipo que es bueno para nosotros. Es el tipo de información y novedad que necesitamos en nuestra vida, que el tipo que realmente nos satisface. Es como la diferencia entre comer una comida chatarra y una comida sana. Ambos son comidas, ambas tienen buen sabor, pero uno te deja luego con un mal sentir de cuerpo, mientras la otra te satisface y te lleva a la salud. Y hay un nivel más profundo, porque creo que esto se debe a que la información y la novedad que encontramos en la naturaleza son señales, son flechas que apuntan hacia Dios. El arte revela el artista.
¿Cómo podemos volver más sabios? Bueno, el mensaje principal de la Biblia es que tenemos que conocer mejor la fuente de la sabiduría. Al observar bien su creación, conocemos más a Dios. Él es el artista que creó todo eso. Al igual que puedes conocer mejor o algo de Vincent Van Gogh al examinar sus cuadros, o puedes aprender algo sobre Pedro Almodóvar al ver sus películas, es igual con la creación. Me gusta mucho un comentario sobre Salmo 19, de hecho, escribió el pastor francés de la Reforma, Juan Calvino. Dice así: la creación es un grande y magnífico palacio admirablemente amueblado, y todo en ella señala al constructor. Hermanos, si queremos ser sabios, si queremos tener una vida sabia, debemos buscar también la sabiduría en la naturaleza. Proverbios capítulo 8 es un capítulo muy interesante con respecto, porque habla de la sabiduría de Dios como si fuese su propio personaje, la sabiduría. No sé si has leído una vez Proverbios capítulo 8, pero en versículo 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz. Y luego todo el capítulo está hablando de la sabiduría como si fuese una mujer, un protagonista. Y dice luego llegando al versículo 27, dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Hablando de la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que de una manera misteriosa la sabiduría está vinculado con la creación desde el principio. Y este mismo tema está repetido en toda la Biblia. Por ejemplo, en Salmos 104, que es una celebración de la gloria de Dios revelada en la diversidad de la naturaleza. Y allí, si buscas en casa Salmos 104, allí menciona las aguas, el viento, el fuego, los montes, los valles, los arroyos, los cedros, los asnos monteses, los conejos, los leoncillos, las cabras montesas, la luna, el sol. Y en versículo 24, casi al final de este salmo, lo resume así: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. Bueno, el propio Jesús, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos, a sus oyentes, les señalaba constantemente que la sabiduría se puede adquirir de la naturaleza. Podemos pensar en Lucas capítulo 12, dice Jesús: considerad los cuervos, considerad los lirios del campo. O en Mateo 16, Jesús menciona las ovejas y los lobos, las serpientes y las palomas como ejemplos y lecciones para llevarnos ¿a dónde? A una vida de sabiduría. De hecho, me encanta en este capítulo lo que dice el autor de este libro acerca de este tema. Creo que tenemos también la cita en la pantalla. Brett McCracken dice: a través de la naturaleza, Dios en su gracia inicia una conversación con nosotros. ¡Qué regalo! No solo nos da un libro real que podemos leer y predicar, la Biblia, también nos da un libro que podemos ver, oír, oler, tocar y saborear. Un libro que corre por nuestras manos como la arena caliente, se precipita sobre nosotros como una cascada fría de montaña, se escurre por nuestra boca como el jugo de un durazno. Entonces la naturaleza es una manera, es un regalo que nos conduce a la sabiduría, pero creo que la forma más importante en que la naturaleza nos conduce a la sabiduría es con respecto a esta tercera característica del mundo moderno.
el autoenfoque o egocentrismo. Y quiero proponer en esta mañana que la naturaleza nos puede rescatar de pensar que todo el mundo gira alrededor de nosotros mismos. En primer lugar, la exposición a la grandeza, el poder y la diversidad de la naturaleza nos recuerda que somos pequeños. Es interesante que algunos ateos utilizan esto, incluso que somos pequeños, como argumento contra la fe cristiana. Yo he escuchado desde este mismo profesor y otros, ¿cómo puedes creer que eres lo suficientemente importante para ser amado por un Dios, creador del universo, cuando este universo es tan grande? Eso es orgullo. Esta tierra es solo una mota de polvo que gira alrededor de una estrella diminuta. De hecho, había otro científico en mi universidad en Nueva York llamado Carl Sagan. Nosotros solíamos llamarlo Carl Pagan, pagano, pero él solía plantear este argumento, tenía un programa de televisión y, bueno, me encanta lo que el autor, profesor británico C.S. Lewis, escribe al respecto a este argumento en su libro Milagros. Dice, es un profundo error imaginar que el cristianismo ha intentado jamás disipar el desconcierto o incluso el terror, es decir, el sentimiento de nuestra propia nada que nos aprisiona cuando pensamos en la inmensidad de la naturaleza. Más aún, la intensifica. Sin este sentimiento no hay adoración. Tal vez muchas personas educadas de una forma superficial de cristianismo y que a través de lecturas sobre astronomía comprueban por primera vez la majestuosa indiferencia de toda esta realidad ante el hombre y por ese motivo llegan incluso a abandonar la religión, quizá en este momento estén experimentando su primer sentimiento religioso genuino. Esto del libro Milagros de C.S. Lewis, muy recomendable. Bueno, dice en los Salmos, Salmo 8, de esta manera, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Reconocer nuestra pequeñez nos lleva en última instancia, a la adoración. Incluso es curioso porque este mismo profesor de biología, ateo, solía decir en nuestra clase, cuando veo la asombrosa complejidad y diversidad del universo, tengo que recordarme a mí mismo una y otra vez que no hay Dios. Así que la naturaleza nos rescata del egocentrismo, recordándonos lo grande que es la creación de Dios y lo pequeños que somos nosotros. Pero también nos rescata del egocentrismo, recordándonos que no somos seres humanos independientes. Eso también es otra leyenda, ¿no? del mundo moderno. Yo soy una isla, no necesito a nadie. Yo soy autohecho como ser humano. Pero la naturaleza dice que no. No somos humanos independientes, sino que formamos parte de la naturaleza. Y en la Biblia hay 3 conceptos de eso. Que somos cuerpo, somos cuidador y somos corona. En primer lugar, somos parte de la naturaleza, no somos separados de ella porque Dios nos ha dado un cuerpo.
a veces entra en el cristianismo, ¿no? Una cierta filosofía que dice, mira, este cuerpo no importa, no vale, es solo, no sé, una tienda o un vestido que voy... Pero no, la Biblia no enseña eso. Obviamente, este cuerpo no es el cuerpo final que vamos a tener. En la resurrección Jesús tuvo otro cuerpo. Pero no por eso que el cuerpo no es importante. De hecho, toda la Biblia habla de lo que debemos hacer, no solo con nuestras mentes, no solo con nuestros corazones, también con nuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos es real, es importante, así que no podemos negar el mundo natural con todo su poder, belleza, diversidad. Tampoco podemos negar la naturaleza de nuestros cuerpos. Eso es un punto que no hay mucho acuerdo hoy en día. En el aspecto biológico, por ejemplo, el hombre no es intercambiable con la mujer. Igual que las aguas no son intercambiables con el suelo, de la noche con el día. La complementariedad del género no es una amenaza ni es una construcción humana, es una fuente de belleza y de vida. De hecho, es la única fuente de vida. Entonces somos parte de la naturaleza, tenemos cuerpo, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado un papel único en su creación. Y de eso se trata de estas últimas dos palabras. Bueno, todavía no. Vamos a quedar en esta diapositiva un rato. Dios en su palabra, sé que uno de los papeles únicos nos ha dado como seres humanos es ser cuidadores de la naturaleza, de su creación. Hay una palabra bíblica para eso, se llama mayordomía. Bueno, parte de la mayordomía es que Dios quiere que cuidemos bien lo que Él nos ha dado. Es como si fuese una preciosa obra de arte y estamos llamados a cuidarla. Me encanta lo que dice el pastor neoyorquino Tim Keller, comentando, por cierto, también sobre el Salmo 19, y escribe, la Biblia dice que la creación te habla. Las estrellas, las cataratas, los animales, los árboles tienen una voz. Te cuentan sobre la gloria de Dios. Y es tu trabajo como administrador, esta es la palabra mayordomo, de la creación, como administrador de la naturaleza, asegurarte de que sigan hablando, de no dejar que esa voz se apague. Bueno, el mismo Salmo 8, que hemos leído parte de eso, sigue diciendo, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Y luego sigue diciendo, pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronaste sobre la obra de sus manos, todo lo sometiste a su dominio. Eso es la corona que también nos da Dios, este dominio. Y puede ser para nuestro beneficio o para nuestra destrucción. Y como está el mundo hoy en día, no lo sé. Estamos en un momento único de la historia. Tenemos por primera vez en nuestras manos la habilidad con empujar algunos botones de destruir la tierra entera. Ahora, yo tengo confianza en Dios, que no va a ocurrir, menos que sea su plan, pero yo creo que no. Pero eso es un dominio, hermanos. Es una gran responsabilidad. Entonces, la naturaleza nos recuerda que somos parte de algo que nos ha dado Dios. Tenemos cuerpos, somos llamados a ser cuidadores y tenemos una responsabilidad, una corona sobre la naturaleza. Y quiero terminar con esto porque todo eso puede llegar a ser como, no sé, un discurso intelectual, algo que debemos entender, debemos hacer, pero sabemos que el centro de nuestra fe es Jesús.
Y quiero desafiaros en este momento de pensar en cómo interactuaba Jesús con la naturaleza. No sé si has pensado una vez en esta pregunta. Pues es curioso porque si lees los evangelios, hay un registro una y otra y otra y otra vez que Jesús a propósito se aparta del trabajo, de las multitudes, del estrés de la gente, del ministerio. ¿Para qué? Para ir a la naturaleza y tener comunión con su Padre y llenarse de sabiduría. De hecho, yo he contado 9 veces particulares, repetidos en algunos de los evangelios, donde Jesús hizo precisamente eso. El primero era preparando su ministerio público. Dice que Jesús se fue al desierto para pasar un tiempo ahí, 40 días. Pero luego vemos en muchas otras ocasiones, después de un día agotador de ministración a los enfermos, dice en el Evangelio de Marcos que muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. Y mira, un lugar de retiro frecuente en medio de las multitudes, en Lucas capítulo 5, en Lucas capítulo 6, incluso en Lucas capítulo 6 vemos que antes de predicar su sermón del monte, el sermón más contundente, más largo, más importante que tenemos registro en la Biblia, ¿qué hizo Jesús? Dice en Lucas capítulo 6, Jesús salió a la ladera de un monte para orar y pasó la noche allí. En momento de tristeza, de estrés, cuando Jesús se entera de que su primo, Juan el Bautista, fue decapitado, ¿qué dice Jesús? Cuando Jesús lo oyó, Mateo capítulo 14, se retiró en una barca a un lugar solitario. Eso es naturaleza. Y se puede verlo una y otra vez. Después de alimentar a los 5,000, se va al monte. Después de sanar a mucha gente, alimentar a los 4,000, se fue al mar de Galileo. Y hermanos, incluso antes del momento más difícil y complicado y estresante y agonizante de su vida, dice en Marcos capítulo 14 que Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní, un jardín, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo oro. Qué curioso es, ¿no? Que Jesús comenzó y terminó su ministerio público encontrando tiempo para estar a solas con Dios en la naturaleza. Y a veces era muy por la mañana, a veces a la tarde, a veces incluso a toda la noche, pero Jesús buscaba donde quiera que pudo encontrarlo, incluso en un parque, en los jardines, en el desierto, en la montaña, en el mar. Y así es como Jesús se preparó para cosas maravillosas como el Sermón del Monte y para cosas terribles como la cruz del Calvario. No sé cuáles son las cosas que te están causando estrés, o no sé qué desafíos tienes en tu vida, que sea una cosa difícil o que sea una cosa bonita. Pero quiero desafiaros incluso a probarlo. Os comento que hace 2 días estaba preparando este mensaje y me entró un estrés porque tenía una lista larga y digo, ostras, que tengo que predicar a mí mismo. ¿Y sabe lo que hice? Cerró el laptop y se me fue al monte. Y hermanos, volví mejor.
Porque ahí en el monte podría ver, mira, mis problemas. Para mí son grandes, mi lista de tareas, pero para Dios no. Pruébalo, a ver si funciona. Funcionó para nuestro Señor. Pues oramos. Padre, gracias. Gracias por darnos estas fuentes saludables para llenarnos de sabiduría, para llenarnos de ti, Señor. Entonces pido, Señor, que podamos seguir creciendo, no para cumplir una lista de tareas, no para tener una lista de cosas hechas y sentirnos mejor así, no, pero para realmente llevar vidas plenas, vidas equilibradas, vidas que florecen en este mundo de caos y tinieblas y problemas y estrés, información y novedad y egocentrismo. Señor, ayúdanos porque es tan fácil ir con el corriente, pero tú nos has dado un mejor camino, Señor. Ayúdanos a elegir el mejor para que podamos llevar vidas más sabias y más cerca de ti. Señor, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.